Nuevamente una entrevista hoy día para complementar nuestras clases y tengo el gusto de contar hoy día con la amabilidad y la súper buena disposición de Catalina Fernández, que ella es abogada de la Universidad de Chile, tiene un máster en Derecho de la Universidad de Cambridge y actualmente se encuentra en la Corte Internacional de Justicia en Países Bajos, en La Haya, y donde ha aceptado nuestra invitación para conversar un poquito justamente de lo que es la Corte, de lo que significa este medio de solución de controversias, cómo funciona, qué características tiene, y además ir derribando ciertos mitos también que hay a veces cuando uno escucha sobre el rol de la Corte y de la jurisdicción internacional. Así que, Catalina, te doy las gracias por participar de esta actividad para los alumnos de Derecho Internacional Público de la Universidad de Concepción y un gusto también de poder eh, conocer un poco también tu experiencia en el derecho internacional. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Conversemos un poco primero qué estás haciendo actualmente en la Corte, cómo llegaste ahí y para después ya entrar un poquitito más en materia de lo que hace la Corte Internacional de Justicia. Sí, yo estoy actualmente en un programa que se llama una fellowship, que es un concepto un poco intraducible al español, porque no es exactamente una pasantía y tampoco es exactamente una posición permanente. Es un trabajo que en el fondo dura solamente un año en que uno trabaja como asistente legal de uno de los 15 jueces. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, cada juez básicamente trabaja con su secretaria, un asistente legal permanente y un segundo asistente que en el fondo es la posición que tengo yo, que se llama el Judicial Fellow. Y yo llegué a esta posición después de hacer mi máster en Cambridge, porque este es un programa que tiene la particularidad de que es un convenio de la Corte con distintas universidades del mundo. Entonces uno no postula directamente, sino que una universidad te envía como su candidato y ahí la Corte elige 15 fellows para 15 jueces. Entonces en mi caso fue mientras yo estaba estudiando mi magíster en Cambridge, enviaron esta convocatoria, yo postulé, Cambridge me eligió como su candidata y luego me presentó a la Corte y la Corte también me eligió. ¿Y con qué juez estás trabajando? Yo trabajo con el juez brasilero, el juez Antonio Cansado Trindade, que es un juez que además de trabajar ahora, por supuesto, en la Corte Internacional de Justicia, antes estaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, quizá en algún momento los estudiantes más adelante verán algo sobre él si es que estudian temas de derechos humanos. No, seguro que ahí van a conocer de Cansado Trindade. Tú dices que son 15 jueces. Cuéntanos un poquito de cómo está conformada la Corte Internacional de Justicia. Bueno, la Corte tiene los 15 jueces que son todos de distintas nacionalidades. Los jueces son elegidos por tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, atendiendo a un criterio más o menos geográfico. Entonces se busca que siempre haya jueces que representen países de Europa, países de Asia, África, América, etcétera. Y por tanto se entiende que hay ciertos cupos asociados a cada región. Y por ejemplo, en el caso de mi juez, su cupo es el cupo que corresponde a América Latina. Eh, y por regla general solía ser el caso que de los 15 jueces hubiera 5 que fueran siempre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto es China, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Rusia. Sin embargo, actualmente esa regla que no está escrita, pero era la práctica, en la práctica siempre había uno de ellos, justo actualmente no es así, y el Reino Unido ya no tiene un juez en la Corte Internacional de Justicia. Podría tenerlo más adelante nuevamente, pero en este momento, por tanto, solamente tenemos los otros 4 y los demás 11 jueces son de distintos países del mundo. Tenemos solamente 3 juezas mujeres, 12 jueces hombres. En la historia solo ha habido una otra jueza mujer antes, o sea, han habido 4 juezas mujeres en la historia de más de 50, 60 años de la Corte Internacional de Justicia y además de su antecesora. Y además, por supuesto, está todo el equipo administrativo, está el registrar, que es como la cabeza administrativa de la Corte, y bueno, por supuesto, todas muchas áreas legales, de traducciones, los asistentes legales como nosotros, y así, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden demandar ante la Corte Internacional de Justicia? ¿Son todos? ¿Pueden ser los estados? ¿Pueden ser las organizaciones internacionales? ¿Puede un individuo interponer una demanda en contra de un estado ante la Corte Internacional de Justicia?
No, la Corte Internacional de Justicia solamente puede conocer casos entre estados y en eso se distingue de otras cortes con las que una vez la confunde, porque ustedes van a verlo más adelante en sus clases, pero tenemos distintas cortes internacionales. La Corte Penal Internacional, que es bastante famosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Y todas esas cortes tienen distinta jurisdicción. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, la Corte solamente puede conocer disputas entre estados, o sea que un estado demande a otro estado. No puede, por ejemplo, organizaciones internacionales no pueden participar y, por supuesto, individuos tampoco pueden participar como demandantes o como demandados. Y adicionalmente, la Corte tiene una segunda rol, que es la jurisdicción que se llama no contenciosa, y que por tanto ahí no es que tengamos dos estados participando, sino que a la Corte se le hace, en términos sencillos, una pregunta de un tema legal y la Corte responde. Esa pregunta se la hace muchas veces la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces ahí tenemos una intervención, digamos, de Naciones Unidas directamente y ahí estados pueden participar dando su opinión y muy comúnmente lo hacen, pero no tenemos efectivamente dos estados involucrados sin perjuicio de lo cual pueden haber estados muy interesados porque la pregunta que se le hizo a la Corte les afecte directamente. Entonces, esos son los dos tipos, disputas entre dos estados y la jurisdicción que se llama no contenciosa, opiniones consultivas también se las llama, que la Corte respondiendo a una pregunta más general de derecho internacional. Y es posible que si un Estado demanda a otro, el Estado demandado esté obligado a ir a la Corte, o hay algún requisito que se exija para que la Corte tenga competencia para conocer de un asunto, o siempre tiene competencia la Corte. No, la Corte no tiene competencia automáticamente respecto de todos los estados. El estatuto de la Corte está anexado a la Carta de Naciones Unidas, lo que significa que todos los miembros de Naciones Unidas son también miembros de la Corte Internacional de Justicia. Pero eso no significa que automáticamente la Corte pueda ejercer jurisdicción sobre todos los estados. Y esto yo sé que puede parecer un poco raro, porque son miembros, pero en realidad, porque lo que se acordó en el fondo a nivel internacional cuando se creó la Corte Internacional de Justicia, era esta idea de que los estados tenían que específicamente consentir para que la Corte pudiera conocer de un caso que los involucrara. Y hay distintas formas en que un Estado puede consentir. Puede consentir para un caso particular. En el fondo, el país A con el país B tienen un problema, no logran ponerse de acuerdo y deciden conjuntamente presentar el caso a la Corte y por tanto hacen una aceptación de la jurisdicción de la Corte solo para ese caso, que es lo que se suele llamar un compromiso. Puede ser que el Estado haya firmado un tratado y ese tratado disponga que la Corte va a tener jurisdicción en ciertos casos. Y aquí un caso famoso es el de la Convención contra el Genocidio, que de hecho la Corte recién hace poquito conoció un caso de la Convención contra el Genocidio, porque esa convención explícitamente dice que todas las disputas asociadas al cumplimiento e interpretación de la convención van a poder ser conocidas. Entonces, si uno ratifica la Convención contra el Genocidio, la Corte va a poder conocer de un caso limitado a la convención. También puede ser que los estados celebren un tratado más general de solución de controversia y digan, ok, adicionalmente, yo soy parte de la Corte por ser parte de Naciones Unidas, pero quiero explícitamente decir que todas mis controversias con los demás países que firmen este tratado van a ser resueltas por la Corte. Y ese, por ejemplo, el caso que pueden haber escuchado en la prensa, el Pacto de Bogotá, que es lo que ha generado los casos de Chile con Perú y Chile con Bolivia, es eso, un tratado en que distintos países latinoamericanos dijeron, cualquier controversia que nosotros tengamos, la vamos a llevar a la Corte. Y en ese caso, entonces, la Corte sí tiene jurisdicción obligatoria. Entonces, y además hay una opción que se llama la cláusula opcional, que los estados en el fondo dicen unilateralmente, yo voy a reconocer la jurisdicción de la Corte en todos los casos respecto de todos los otros países que también reconozcan la jurisdicción de la Corte. Entonces hay una idea de reciprocidad. Entonces tenemos esta cláusula opcional que se llama, tenemos un compromiso que es para un caso particular, podemos tener un tratado general de solución de controversias o un tratado específico, como la Convención contra el Genocidio, y bueno, una última hipótesis que es muy parecida a la del derecho doméstico, que es que si el Estado A demanda al Estado B y el Estado B no había reconocido la jurisdicción de la Corte, pero decide participar en el procedimiento, entonces también se entiende que prorroga, es algo muy parecido a lo que también van a estudiar en su momento en Chile, que es prorrogar la competencia. Entonces, bajo toda esa hipótesis, la Corte ahí sí va a tener jurisdicción obligatoria, pero sin eso la Corte no puede ejercer jurisdicción contra un Estado. ¿Qué opinas tú? Porque algo los alumnos ya deberían saber del Pacto Bogotá,
cuando se ha escuchado algunas declaraciones, sobre todo en el pasado, ahora ya no se habla tanto de eso, pero en algún momento ocurrió entonces que algunos proponían en Chile que nosotros nos retiráramos del Pacto de Bogotá porque así dejábamos de ser parte de la Corte Internacional de Justicia, que nos olvidábamos en la Corte y que dejábamos de ser parte. ¿Qué opinas tú de esa afirmación? Bueno, como adelantábamos, salirse del Pacto de Bogotá, si es que eso ocurriera, no significaría dejar de ser parte de la Corte Internacional de Justicia, porque nosotros seguiríamos siendo parte de la Corte Internacional de Justicia por ser miembro de Naciones Unidas, salvo que decidiéramos salirnos de Naciones Unidas, algo que hasta ahora no he visto que nadie sugiera seriamente. Han habido algunos reclamos aislados, pero nadie lo ha propuesto seriamente. Entonces, si Chile se retirara del Pacto de Bogotá, efectivamente seguiría formando parte de la Corte, pero la Corte no podría obligar a Chile a participar en un caso si es que fuera demandado. Y como tú bien dices, fue un tema que surgió mucho al principio, sobre todo después del fallo con Perú, porque mucha gente quedó con esta idea de que la Corte en realidad no fallaba en derecho, que la Corte había encontrado como un justo medio, digamos, y por tanto Chile había Salomónica. perdido, salomónica, Chile había perdido, entonces teníamos que salir. Y resulta que después con el caso de cuando ganamos el caso de Bolivia, pareciera que la gente dijo, ah, en realidad pareciera que la Corte sí falla en derecho. Y ahora mismo, en un caso que es bastante menos conocido, Chile ahora demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. Si no hubiéramos salido del pacto, no podríamos haber presentado esa demanda, que es la demanda del caso del río Silala. Entonces, hay que siempre tomarse con cuidado esos reclamos que en general son muy propios de después de una derrota. Hay muchos otros países latinoamericanos que han hecho reclamos similares después de perder, pero a la larga yo creo que la experiencia de Chile ante la Corte ha demostrado que la Corte es una Corte confiable, es una Corte seria, es un buen mecanismo de mantención de relaciones pacíficas en América Latina y sobre todo que estos mitos de que la Corte no falla en derecho no son correctos. Y yo creo que el caso de Bolivia, en ese sentido, le cerró la boca a mucha gente que decía, no, la Corte en realidad es política y demostró que la Corte es como cualquier tribunal. Conversemos un poquito del procedimiento, de las etapas, cómo se inicia, qué hace la Corte en la práctica y cómo continúa, digamos, este juicio que tiene algunas particularidades si lo comparamos con los juicios que los estudiantes van a estudiar más adelante, con los juicios ordinarios en Chile, por ejemplo. ¿Qué podemos señalar al respecto? A ver, suponiendo que estamos frente a un caso contencioso, en el fondo un caso entre dos estados, los casos suelen comenzar con lo que se llama una aplicación, eh, o en caso que sea presentado de común acuerdo, también puede haber una presentación conjunta. En el fondo, si tuviéramos dos estados que se pusieron de acuerdo para presentar una controversia particular a la Corte. Pero la regla general es que son presentaciones unilaterales, que se presenta este documento que básicamente expresa en términos muy generales de qué se trata la disputa. En términos muy generales cuáles son los principales argumentos, pero por supuesto un documento mucho más breve. Y en que además, por ejemplo, los estados tienen que decir en qué basan la jurisdicción de la Corte, porque van a decir, bueno, el estado B incumplió todas estas obligaciones de derecho internacional y la jurisdicción de la Corte se basa, por ejemplo, en el Pacto de Bogotá o se basa en que todos estos tratados que incumplió establecían expresamente que la Corte podía conocer, etcétera, etcétera. La Corte siempre hace una revisión general y para ver si es que en términos muy amplios tiene algún sentido hablar de que hay una base jurisdiccional. Si es que la hay, pone el caso en una lista, que esa lista es pública y ahí empieza todo un procedimiento para determinar cuál va a ser el plazo para presentar el memorial que se denomina, que en el fondo es lo que conoceríamos como la demanda. Después hay un plazo para una contestación y en muchos casos también se establece una réplica y una dúplica. Digo esto que la Corte es un análisis muy preliminar porque en principio podría ser que un Estado A demandara a un Estado Z que no tiene por dónde ejercer jurisdicción. La Corte igual envía los antecedentes a ese Estado Z en caso que ese Estado Z quiera aceptarla, que es la última hipótesis que decíamos, que en el fondo no tiene jurisdicción, pero dice, ¿sabes qué? En este caso estoy dispuesto, voy a ir, a pesar de que yo, por regla general, no reconozco la jurisdicción de la Corte. Pero suponiendo en el fondo que ambos estados han firmado un tratado y que en el fondo se sigue este procedimiento de demanda, contestación, réplica, dúplica, que es toda la parte escrita y en que se acompañan, son documentos bastante largos, o sea, las demandas a veces tienen 300, 400 páginas y vienen con
tomos y tomos y tomos y tomos de anexos con mapa. Bueno, por supuesto depende del tema, pero si es un tema de una delimitación marítima, vendrá con mapa y con noticias y con mucho detalle de la historia en general de ambos países. Y después de que se cumple esta fase escrita, se pasa a una fase oral. Y esa fase oral es la que alguna vez pueden haber visto en la tele, que es la que se lleva a cabo en el Gran Salón de Justicia de la Corte, que es un lugar muy, muy emocionante porque genera una sensación bien especial. Y ahí se llevan a cabo los alegatos orales, que en general, sobre todo en el último tiempo, se han desarrollado durante una semana. Entonces, básicamente el país A parte un lunes, el martes el país B, el miércoles generalmente está libre y jueves y viernes una también réplica y dúplica oral. Los jueces pueden hacer preguntas, pero no lo hacen mucho. En general se presentan a veces una o dos preguntas al final. No es que se les interrumpa a los países cuando están exponiendo en la mitad, sino que más bien se les deja terminar de hablar y a veces quizás uno o dos jueces hagan alguna pregunta por escrito. Y una vez finalizadas las audiencias, comienza la deliberación, que se puede demorar algunos meses hasta que sale finalmente el fallo. Ahora, este es un procedimiento como ordinario, digamos, lo más básico, que el fondo demanda, procedimiento escrito, procedimiento oral, sentencia. Pero hay otras variantes, digamos. Por ejemplo, puede ser que al momento de demandar, al momento de presentar su primer documento, que es la application, la parte demandante pida medidas provisionales. Entonces, antes de estar con todo el procedimiento de escrito y todo el procedimiento oral, vamos a tener un pequeño procedimiento escrito y un pequeño procedimiento oral respecto a estas medidas provisionales. Por ejemplo, cuando el Estado considere que hay una razón muy urgente que obligue a tomar estas medidas. Y acá el caso que acabamos de tener hace un par de meses, que fue este caso que se aplicó la Convención contra el Genocidio, es como un buen ejemplo de un caso de medidas provisionales, porque básicamente en ese caso se demandó por supuestos incumplimientos de la Convención contra el Genocidio entre Gambia y Myanmar. Y Gambia lo que dijo fue, existe un riesgo de que básicamente este genocidio continúe y por tanto, antes de llevar adelante todo el procedimiento que va a durar varios años, necesitamos que la Corte desde ya tome medidas urgentes para proteger que se mantengan vigentes durante todo el procedimiento. Y eso fue efectivamente lo que pasó, hubo audiencia y la Corte fijó ciertas medidas provisionales. Y ahora sí sigue todo el otro procedimiento que veíamos. Esa es una alternativa que en fondo rompe un poco esta idea general. Y la segunda son cuando hay cuestiones de jurisdicción o de admisibilidad iniciales. Entonces, básicamente el Estado presentó la demanda y el Estado B dijo, no, 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 la cláusula que tú me estás invocando en realidad no tiene ese alcance y yo no reconozco la jurisdicción de la Corte porque, por ejemplo, yo cuando la reconocí puse todas estas excepciones y acá estamos dentro de una de esas excepciones. O cuando yo reconocí la jurisdicción de la Corte, exigí que se cumplieran ciertos requisitos y no se han cumplido esos requisitos. Entonces la Corte en realidad no tiene jurisdicción. Entonces ahí de nuevo vamos a tener un mini procedimiento en que van a haber escritos, van a haber alegatos orales y la Corte va a tener que definir si tiene o no tiene jurisdicción. Si tiene, volvemos al otro procedimiento, demanda, contestación, réplica, dúplica, alegatos orales. Y si no tiene, por supuesto, ahí se acabó el procedimiento. Y esto nosotros lo vimos en el caso con Bolivia. En el fondo, cuando Bolivia demandó a Chile, pasó precisamente esto segundo, que decíamos, Chile alegó que si bien Chile reconocía la jurisdicción de la Corte, esto no estaba recogido en la hipótesis del Pacto de Bogotá porque era un tema que ya estaba resuelto entre ambos países. Y la Corte lo examinó y consideró que no, que tenía jurisdicción y por tanto después seguimos con el fondo. Entonces, eso es básicamente la forma en que funciona el procedimiento. Y la otra particularidad que diría es que el procedimiento es en inglés y francés. Eh, Así que desde ya les cuento a los que crean que les gusta el derecho internacional aprender francés desde ya, porque yo empecé a aprender muy tarde, porque es una de las áreas donde todavía existen los dos idiomas. La Corte está cada vez un poco más inclinada al inglés, pero siguen habiendo jueces que trabajan en francés, los documentos de la Corte siempre están en ambos idiomas y a veces los alegatos o los documentos escritos son en ambos idiomas. Entonces, todo es bilingüe en la Corte. ¿Qué características tiene la sentencia de la Corte? Una vez que ya, bueno, primero, ¿cuál es el quórum que se requiere para adoptar una decisión final? Y una vez dictada la sentencia, ¿qué características tiene esta sentencia dictada por la Corte Internacional? Bueno, la Corte decide por mayoría. Si es que hubiera algún empate, opera el voto dirimente del presidente.
Y eso de un empate, uno pensaría, bueno, pero es que son 15 jueces, no podría haber un empate, pero tiene la particularidad de la que no hemos hablado todavía, que es que si los estados que presentan una demanda no tienen un juez de su nacionalidad, pueden nombrar lo que se llama un juez ad hoc, que es un juez que solamente va a conocer de esa causa en particular y que no tiene necesariamente que ser de ese país. Por ejemplo, Chile, en el caso de Chile-Perú, no teníamos un juez de nuestra nacionalidad y se nombró un juez ad hoc chileno, pero en el caso con Chile-Bolivia no se nombró una jueza chilena, pero en el fondo tampoco es propiamente un juez que represente el país, pero hay una idea de que el país quiere tener la seguridad de que hay alguien que está prestando atención a su caso. Entonces, eso podría significar que pasemos de 15 jueces, que son los permanentes, a 16 o eventualmente 17, si es que ninguno de los dos estados tiene un juez. Entonces, en ese caso en que tengamos 16, existe la eventualidad de que haya un empate, y en ese caso el empate siempre es decidido por el presidente, pero por regla general, si no, la regla es de mayoría. Muchas veces las decisiones además tienen distintos puntos, entonces puede ser que hayan distintos votos respecto de, por ejemplo, la Corte puede decir, se acoge esto, pero no esto, y ahí las votaciones pueden ser distintas. Y la sentencia de la Corte es definitiva, no hay apelación. Lo único que puede haber es una interpretación que ha ocurrido en algunos casos y es obligatoria para las partes. ¿Desde cuándo es obligatoria la sentencia? Desde ¿Desde cuándo, cómo se entiende que se notifica a las partes la sentencia? ¿Les llega una ah, carta por escrito, ah, por el Estado diario? no, acá no hay estado diario. La sentencia de la Corte se entrega a las partes en una audiencia pública donde se lee. No se lee el fallo entero, en general se elimina la parte inicial, que digamos es la parte un poquito más procedimental. El Estado A presentó una demanda, etcétera. Y el presidente de la Corte lee la sentencia completa y después, de hecho, el registrar lee la sección final en presencia de las partes y del público, porque de hecho todas las audiencias de la Corte siempre están abiertas al público. Lo que significa que si alguno de los estudiantes en el futuro está en La Haya el día de una audiencia, puede sencillamente ir a la puerta de la Corte y entrar en la medida en que todavía hayan cupos. Tiene Siempre que la llegar idea, temprano, tiene que claro, llegar muy temprano. depende del caso. Hay casos, claro, este caso del genocidio, que fue un caso súper de mucha connotación, la gente empezaba a hacer fila como a las 5 de la mañana. Pero en un caso normal, llegar media hora antes suele ser suficiente. Depende como el caso Chile-Bolivia también había mucho interés. Aparte también hay mucho interés de prensa, etc. Pero por regla general siempre... Hice 5 horas de fila para la sentencia de Perú contra No, Chile, sí, con, no, no, la, con menos 3 grados. la Corte todavía siempre comenta el Departamento de Información que los casos de Chile siempre han generado mucho interés. Y ahí depende mucho, hay casos que generan mucho, mucho interés, y hay casos en que uno está en el gran salón y están las partes, habrán 3 periodistas y no hay nadie más. Y hay casos como, claro, que generan mucho interés. Yo en este caso del genocidio ni siquiera nosotros pudimos estar en el gran salón. Nosotros estábamos viendo el caso desde la oficina porque aparte el gran salón no es muy grande. Se llama gran salón, pero no cabe tanta gente. Pero sí es bueno saber que por regla general todo esto es público. Siempre se trata de al menos dejar un par de asientos para el público general, con esta idea de que la Corte en el fondo tiene que cumplir con esta obligación de publicidad. Oye, y eso, ¿qué tan cierto es eso de que solo los países pobres finalmente son los que terminan siendo demandados o demandantes en la Corte y que las grandes potencias, los países ricos no, y por lo tanto se trata de un tribunal que al final solo los países en vía de desarrollo pobres son los que lo utilizan? ¿Qué tan cierta es esa afirmación que uno suele escuchar también a veces en los debates políticos? Sí, no es tan cierto. La verdad es que la Corte ha conocido de casos de distintos países. Por ejemplo, pensemos en los países de lo que ya se llama el P5, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos tiene actualmente 2 o 3 casos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia. Rusia tiene casos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia. Francia tiene casos pendientes ante la Corte Internacional de Justicia. El Reino Unido ha participado antes, pero me parece que no tiene ningún caso pendiente. Y diría que solo China, más bien, no participa ante la Corte. Aunque tiene una jueza. Una de las juezas mujeres es la jueza china, precisamente. Y esto estoy hablando de los casos pendientes actualmente. Si miramos para atrás, vamos a ver muchísimos casos en que tenemos participación de grandes potencias, no solamente estos que acabamos de mencionar, pero también otros países europeos que han participado. Alemania ha participado varias veces en casos ante la Corte Internacional de Justicia, Italia ha participado en casos ante la Corte Internacional de Justicia, bueno, ya mencionamos Estados Unidos,
Entonces, hay por supuesto participación también de países pequeños. Muchos países, tenemos muchos casos latinoamericanos en la Corte, sobre todo por el efecto del Pacto de Bogotá, que en el fondo ha generado una gran participación. Hay muchos casos que involucran a Colombia, Nicaragua, Costa Rica. Pero la verdad es que si miramos en el fondo el registro de la Corte, idealmente si uno se mete a la página de la Corte y mira todos los casos para atrás, vamos a ver que tenemos una mezcla de países. Ahora, obviamente es cierto que, por ejemplo, Estados Unidos actualmente está en una política muy antiglobalista y de hecho Trump ha intentado retirarse de todos los tratados que le reconocían jurisdicción a la Corte, pero, por ejemplo, algunos de los casos que están ahora, las demandas se presentaron antes de que Estados Unidos se retirara. Por tanto, Estados Unidos todavía tiene que participar en esos casos. Entonces yo creo que hay que siempre mirar esas críticas con cuidado. Por supuesto que hay ciertos países muy poderosos que a veces no son los fans número uno del multilateralismo, pero la verdad es que hay otros y en distintos periodos históricos que han participado más o menos en la Corte y que uno los ve frecuentemente en audiencia participando en las mismas, presentando demandas o siendo demandados, etcétera. Por último, ¿existe en el derecho internacional, así como en el derecho interno, una jerarquía de tribunales? Es decir, la Corte Internacional es así como la Corte Suprema chilena y hacia abajo están los tribunales, los otros tribunales, o el sistema internacional, la jurisdicción internacional es distinta en el ámbito internacional a la que los alumnos pudieran conocer o ya les han explicado sobre el derecho interno. Sí, es distinto. La corte en general es como la corte principal, uno la llama, es el principal mecanismo jurisdiccional de Naciones Unidas y por supuesto es una de las cortes más prestigiosas, más grandes, más antiguas, pero no está estrictamente a la cabeza de nada. Hay unos casos muy excepcionales en que la corte tiene facultades de apelación y tuvimos uno hace un tiempo respecto a una decisión de el Consejo de Aviación Civil, o sea, no es un tribunal que uno conozca mucho, que ahí la Corte efectivamente la Corte es el tribunal de apelación al que se acude. Pero esa no es la regla Y eso general es es que porque las partes expresamente lo pusieron, porque si no lo hubiesen exactamente, establecido, no habría exactamente. sido El apelación. sistema de solución de controversias de la Organización de Aviación Civil establece una segunda instancia ante la Corte Internacional de Justicia. Pero no son muchos los casos en que la Corte opera como segunda instancia. Y más bien son casos en que la Corte es lo que se llama la única instancia. Cuando los estados van a la Corte, y la Corte decide y como decíamos, esa decisión es final, no es apelable. Y la Corte, su relación con los otros tribunales no es directa, no es que una decisión de un tribunal pueda ser revisada por la Corte, es una relación, yo diría, indirecta, porque sin dudas hay alguna influencia. Podemos pensar, por ejemplo, uno de los tribunales que quizás los alumnos no han visto, pero quizás verán un poco más adelante, el Tribunal del Mar, y hay mucha superposición entre lo que hace el Tribunal del Mar y lo que hace la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sin duda, se están leyendo mutuamente, están atentos a lo que dice el otro. La Corte a veces también ha estado atento a lo que dicen tribunales de derechos humanos o tribunales penales internacionales. Entonces, hay alguna relación, hay alguna... La idea es evitar que todas estas sean áreas separadas, sino que hay algún diálogo entre los tribunales, pero es eso, es una relación más bien indirecta. No es que la Corte sea el superior de ninguno de los demás tribunales. ¿Y qué mensaje le darías tú como chilena, joven, que se dedicó al derecho internacional, que hoy día está en la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué mensaje tú le darías a los estudiantes de derecho en general respecto a esta área? A ver, yo soy súper fan del derecho internacional, lo fui desde súper tempranamente en la universidad, porque también estudié Derecho Internacional Público en segundo año, igual que ustedes. Y la verdad yo invito mucho a los que están interesados en esta área a seguir profundizando en la misma. Y la verdad es que hay mucho espacio para seguir creciendo. Chile es un país que tenemos estos casos, por ejemplo, este caso todavía pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, pero además hay muchos otros espacios en que el derecho internacional es súper importante en nuestro país. Afortunadamente vivimos en un país donde el multilateralismo es algo que todavía se considera valioso y creo que si es que alguno de ustedes está interesado, los invito a seguir aprendiendo, a seguir tomando algunos cursos extras si es que tienen la posibilidad. Y bueno, por supuesto, más adelante, cuando terminen la carrera, uno pensará en posibilidades de irse a estudiar fuera, que yo lo recomiendo mucho porque es una oportunidad muy valiosa, aunque por supuesto no todo el mundo puede, pero
a los que se les da la oportunidad yo lo recomiendo. Y yo creo que, o sea, yo estoy muy orgullosa del fondo de haber llegado a la Corte y espero que también esto pueda abrir caminos para que más chilenos puedan en el futuro, más mujeres también puedan en el futuro trabajar en la Corte o en otras organizaciones internacionales que hay muchísimas, sean derecho internacional propiamente tal, o en derechos humanos, o en penal internacional, o en comercio, en inversiones, o sea, derecho del mar, derecho espacial. Hay una cantidad de temas distintos. Que probablemente ustedes esbozan un poquito en clase, así que los invito mucho a seguir explorando esos temas que les puedan interesar. Oye, una pregunta que se me acaba de ocurrir. En Países Bajos, en Holanda, las medidas de confinamiento no son estrictas como en otros No. lugares. ¿Y cómo está funcionando la Corte? Y pensando en que pronto nosotros debiéramos tener noticias respecto a nuestras audiencias orales. Mm. ¿Cómo está funcionando la Corte? Sí. ¿Presencial, videoconferencia? ¿Han habido audiencias ahora? Bueno, Eh, la Corte, como tú decías, en los Países Bajos, Holanda, como uno lo conoce más comúnmente, pero el nombre oficial es Países Bajos, no hay medidas de confinamiento estricto, lo que significa en la práctica que yo puedo salir a la calle cuando quiera, no tengo que pedir permiso, ni salvoconducto, ni nada de lo que hay en muchos otros países europeos. Pero a pesar de eso se ha intentado que la gente trabaje desde la casa lo máximo posible. Y de hecho en la Corte estamos trabajando remotamente desde mediados de marzo. Si no me equivoco, el 16 de marzo, que fue un lunes, fue el día que partimos el sí. teletrabajo. Eh, y por tanto, de hecho, yo no he pisado el Palacio de la Paz desde el 16 de marzo, lo que es muy triste porque es un lugar precioso. La Corte está trabajando remotamente. Teníamos unas audiencias que iban a ocurrir una semana después de que partió en el fondo este teletrabajo que tuvieron que suspenderse. Y la Corte está tomando medidas bastante innovadoras. Por ejemplo, los jueces tuvieron una deliberación por videoconferencia por primera vez en la historia de la Corte. Eso jamás había ocurrido. Y recordemos que tenemos 15 jueces de distintas edades y muchos de ellos que en el fondo están por primera vez enfrentándose a esto de la tecnología, por supuesto, en distintos países del mundo. Eh, Así que eso ha sido bien interesante como ver a la Corte adaptarse a la modernidad. Y habrá que ver qué pasa con las audiencias. Hasta ahora la Corte no ha fijado audiencia por videoconferencia, como lo han hecho otros tribunales nacionales e internacionales. Habrá que ver qué pasa. Yo creo que como en todos lugares hay que ver qué tanto dura la crisis. Yo me imagino que si la crisis se extiende por mucho tiempo, va a haber un momento en que va a haber que tomar una medida adicional de modernización. Pero al menos es bueno saber que la Corte sigue trabajando, seguimos remotamente haciendo todo lo que se puede. Tenemos la suerte que contamos con un montón de recursos digitales, con la mejor biblioteca del mundo probablemente. Entonces tenemos acceso a todo eso para poder seguir trabajando desde las casas. Y habrá que ver, yo esperaría quizá en un tiempo más la Corte pueda tener audiencia de manera remota. Yo creo que sería bueno porque permitiría seguir en el fondo con el trabajo de la Corte a pesar de la crisis. Pero por ahora no se sabe nada con certeza. Claro, además, bueno, importante decirle también a los alumnos que a diferencia de lo que ocurre en muchos juicios nacionales, la Corte no tiene plazo Claro. fijo. Entonces también ahí tiene un margen de maniobrabilidad y de flexibilidad que también le puede permitir esperar un poco más sin estar cayendo en el no cumplimiento de ciertos plazos. Y Entonces, además pasa que también los estados están empezando a pedir prórrogas también. Acaba la Corte ya. de publicar hace un par de días una prórroga de los plazos para presentar la parte escrita en uno de los casos, porque por supuesto los estados también están enfrentados a distintos problemas y no todos ellos han tenido el tiempo para preparar sus casos, etcétera. Entonces, claro, ahí hay un equilibrio en qué medida los estados van a querer que la Corte siga avanzando y en qué medida los estados van a decir, no, no, yo necesito terminar en el fondo mi crisis interna antes de enfrentar. Yo creo que va a haber un poco de ambos. Algunos estados van a querer avanzar, otros van a querer prorrogar un poco los plazos y ahí, claro, la Corte tiene bastante libertad para extenderlos o no. Siempre se toma en consideración la opinión de las partes y sobre eso veremos cómo siguen los meses que vienen. Bueno, Catalina, muchas gracias por esta conversación. Es súper importante también que los alumnos escuchen las explicaciones de esto por parte de alguien que está trabajando directamente con el derecho internacional, no solamente a través de los tratados, textos, libros, doctrina. Así que te agradezco tu tiempo, te agradezco la amistad tuitera que tenemos, que recomiendo que sigan aquellos que tienen Twitter a Catalina, siempre muy asertiva
y con siempre fundamentado, sobre todo en opiniones jurídicas internacionales. Así que gracias Muchas gracias, y, Paulina. y seguiremos en contacto. Estamos en contacto. Vale, chao. Chao.